6.2 Tipo de plataformas tecnológicas para el desarrollo de vacunas. Mi nombre es Olge Salgado Lugo y estaré apoyándolos para esta charla. Esta presentación se dividirá en 6 temas: virus vivos y virus vivos atenuados, virus oncolíticos, partículas similares a los virus o VLPs, proteínas recombinantes, vectores virales y subunidades y conjugadas derivadas de bacterias. Los virus vivos y virus vivos atenuados son un tipo de vacuna que contienen patógenos virales vivos que han sido atenuados o debilitados. Las vacunas vivas atenuadas se elaboran seleccionando cepas de virus que aún producen una respuesta inmune suficientemente fuerte, pero que no causan enfermedades. A diferencia de estos, los virus atenuados fueron una de las primeras formas de inducir una respuesta inmune protectora, como la vaccinia. Fue la primera vacuna que protegió contra la viruela, de ahí el término vacunación. Virus oncolíticos o comúnmente también denominados viroterapia. Estos virus son capaces de infectar solamente células cancerosas. Allí se replican rápidamente destruyendo las células, rompiéndolas y exponiendo el contenido o el material de la célula al sistema inmune. Estos virus no solo alteran naturalmente el cáncer, sino también pueden modificarse para transportar otros genes directamente a la célula cancerosa que aumentan la capacidad de tratamiento o de destrucción de tumores. Como se observa en la figura número 1, donde dice célula normal, los virus oncolíticos son incapaces de internalizarse o reconocer una célula normal. A diferencia de esto, como se observa en el número 2, con células cancerosas, el virus oncolítico es reconocido por una célula cancerosa. Esta se internaliza, se multiplica y una de dos, dependiendo la técnica que se esté utilizando, puede destruir desde adentro hacia afuera a la célula o puede también asociar algunos antígenos o favorecer el crecimiento de otros compuestos para reconocimiento o destrucción de células aledañas. Partículas similares a los virus o VLPs. Los VLPs son proteínas de origen viral autoensambladas sin material genético. Cuando llevan material genético son conocidos como viriones. Los nanosistemas que forman se denominan partículas similares a virus o VLPs. Se producen por tecnología de ADN recombinante. Se ensamblan espontáneamente durante el ciclo viral o en sistemas heterólogos durante la expresión de la proteína viral, ya que pertenecen a la cápside de los virus. Una proteína viral es un ejemplo de antígeno. Las vacunas que contienen proteínas virales entran al sistema inmunológico para que produzcan anticuerpos capaces de detener rápidamente futuras infecciones virales. Las vacunas eficaces tienden a provocar una fuerte reacción inmunitaria. Debido a que las VLPs están compuestas de muchas repeticiones de una proteína viral y por lo tanto contienen muchas copias del mismo antígeno, pueden desencadenar una respuesta inmune sólida. Un ejemplo muy interesante de VLPs es la vacuna de hepatitis B, creada en 1986, como la primera nanopartícula que se va al mercado. A manera de ejemplo, la vacuna se produce administrando ADN que codifica el gen del antígeno de superficie de la hepatitis B, como se observa en la figura 1 y 2, de manera ilustrativa. La levadura utiliza el ADN Hep B para crear la proteína HBsAg. Estas proteínas se autoensamblan, como en la figura 3 y 4, creando los VLPs del tamaño casi del virión de la hepatitis B, que luego se incorpora a una vacuna, o sea, se producen vacunas a escala para que las vacunas conduzcan la protección a través de los anticuerpos. Vacunas de proteínas recombinantes. Las vacunas a base de proteínas permiten generar una respuesta protectora contra una proteína en la superficie de un virus, en la superficie de una bacteria o una toxina secretada. En este caso, la respuesta inmune es contra los componentes proteicos de la bacteria o del virus, no contra la capa de azúcar. Ciertas proteínas en la superficie de bacterias o virus ayudan al patógeno a causar enfermedades, por lo que inducen una respuesta inmune contra ella y pueden ayudar al cuerpo a luchar contra la infección o los efectos tóxicos de la toxina.
Dos ejemplos de este tipo de vacunas es la vacuna de herpes zóster y la vacuna de hepatitis B, como previamente lo platicamos. Pero ¿cómo se producen este tipo de vacunas? Bueno, pueden ser a partir de levaduras o también células inmortalizadas. Posteriormente se traduce retroviralmente las células con el plásmido que lleva el ADN de las proteínas de interés. Esto, por ejemplo, en líneas celulares. Se hacen crecer a grandes cantidades y esto a su vez aumenta la cantidad de proteína de interés. Posteriormente se purifica la proteína de interés mediante métodos cromatográficos o métodos físico-químicos y se añade un adyuvante. Esto para poder mantener a la proteína en un estado de coordinación o un estado estructural de manera activa. Posteriormente se procede a hacer la formulación para la vacunación y se induce la respuesta inmune, obviamente generando anticuerpos. Vectores virales, replicantes y no replicantes. Las vacunas de vectores virales utilizan un virus inofensivo para entregar a la célula huésped el código genético del antígeno que desee que combata el sistema inmunológico. Son básicamente un sistema de entrega de genes, en este caso ADN. Al hacerlo, se entrega información sobre el antígeno, lo que desencadena la respuesta inmune del cuerpo. ¿Cómo se generan este tipo de vacunas de vectores virales? Bueno, inicialmente también existe una expansión de células inmortalizadas. Se traduce retroviralmente la célula que produce un vector viral con el gen de interés. Se formula la vacuna con el virus inofensivo, en este caso, o usualmente es adenovirus, y se inmuniza. La replicación de ARN de la proteína de interés puede ser de un tipo o la que no se replica, esa es de otro tipo. Posteriormente se produce la proteína de interés dentro de las células y se genera una respuesta inmune. Un ejemplo muy reciente es la vacuna de vector viral de AstraZeneca. Esta vacuna codifica para la proteína Spike del coronavirus SARS-CoV-2. Vacunas de subunidades y conjugadas derivadas de bacterias. Las vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas utilizan partes específicas del germen, como su proteína, un azúcar o la cápsula, en este caso, por así decirlo, un VLP. Dado que las vacunas solo utilizan partes específicas del germen, ofrecen una respuesta inmunitaria muy fuerte dirigida a partes claves del germen. También se pueden utilizar en prácticamente cualquier persona que las necesite, incluso en personas con sistemas inmunitarios debilitados o problemas de salud a largo plazo. La única limitación de estas vacunas es que posiblemente necesiten vacunas de refuerzo para tener protección continua contra las enfermedades. Ejemplos de este tipo de vacunas es la de la influenza, la del papiloma humano, la de la tosferina y enfermedad neumocócica. Vacunas derivadas de bacterias. Vacunas con toxoides. Las vacunas con toxoides utilizan una toxina, un producto nocivo, fabricada a partir del germen que causa una enfermedad. Los toxoides son una exotoxina bacteriana modificada mediante procedimientos químicos, como formol o físicos, como el calor, para que pierdan su toxicidad, pero mantienen su capacidad de estimular la formación específica de antitoxinas. Crean inmunidad a las personas del germen que causa una enfermedad en lugar del germen en sí. Esto significa que la respuesta inmunitaria va dirigida a la toxina en lugar de a todo el germen. Al igual que otros tipos de vacunas, es posible que necesiten vacunas de refuerzo para tener una protección continua contra las enfermedades. Ejemplos de este tipo de vacunas son la difteria y la del tétanos. Gracias por su atención.